seguidamente voy a extender la invitación al maestro Carlos Arturo Cornelio Díaz. Competencia de indagación científica desde la mirada de las evaluaciones de sistema. Es decir, tomamos como punto de referencia lo que antes se llamaba evaluaciones estandarizadas, que ahora se llaman evaluaciones de sistema, y en base a eso revisamos la competencia indaga, sus capacidades. Ahora vamos a ver primero lo que hemos realizado. Bueno, les presenté el primer día cuál era el objetivo de la Oficina de Medición de la Calidad. ¿Ya? Luego vimos el enfoque, el enfoque del área y habilidades en la competencia indaga. En la competencia indaga hay 5 capacidades y cada una de ellas con sus respectivas habilidades. Luego comenzamos con la capacidad problematiza situaciones con su respectiva actividad y trabajo en grupo. Eso hicimos el primer día. El segundo día abordamos 2 capacidades, el diseño de estrategias para hacer indagación y capacidad de generar y registrar datos e información. Utilizamos los simuladores. Pero la verdad no se entusiasmen mucho con los simuladores, porque yo sé que es gustoso para la vista, para el trabajo, y al estudiante pues le va a encantar, ¿ya? Pero recordemos que el registro e información de datos siempre se comienza, bueno, puede ser que empiece con un simulador, pero sobre todo con una lista de cotejo. En una lista de cotejo uno tiene que ir anotando las variaciones. Por eso se llaman variables. Y hoy día, bueno, acabamos de hacer el resumen de la sesión segunda, vamos a ver las 2 últimas capacidades. Analiza datos e información y la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de indagación. Saben, yo después de ver varios de estos talleres y el año pasado estaba enseñando en tercero de secundaria, y ahí hemos hecho proyectos de indagación intensos. ¿Qué cosa es importante cuando vemos esto de la evaluación y comunicación de procesos y resultados de indagación? Es importante tener alianzas con otros cursos. Me dejo explicar. Alianza con el curso de matemática, es decir, cuando estemos viendo las tablas y gráficos, antes, cuando digo antes es en la programación, tenemos que hacernos amigos del de matemática y decir, oye, ¿sabes? Yo tal bimestre voy a utilizar tablas y gráficos. ¿Tú crees que antes puedas enseñarles cómo se utilizan las... No es que enseñe lo mismo que nosotros, porque en matemática hay para hacer tablas y gráficos con sus partes. También nos hacemos amigos del profesor de cómputo. Profesor de cómputo, tú manejas Excel. ¿Cuándo ves esto con los estudiantes? Mira, yo en tal bimestre voy a hacer tablas y gráficos. El Excel maneja tablas y gráficos. ¿Tú crees que antes pudieran ejercitarse? O si yo voy a hacer tablas y gráficos, les puedo dejar una tarea que te puede servir a ti en cuanto a digamos, a la forma como se origina el gráfico en base a la tabla, ¿ya? Y así, y hacer alianza con comunicación. Profesor de comunicación, esta es la forma en que yo voy a pedir que redacten la conclusión. Yo necesito que de repente antes puedas ayudarme porque es una redacción, yo sé que te puede servir a ti, etcétera. ¿Ya? No significa que nosotros dejemos de hacerlo, sino que nos valemos de ellos para que ayuden. ¿Ya? Aquí tenemos las 5 capacidades de la competencia indaga, con sus respectivas habilidades. Y vemos las habilidades que vamos a revisar hoy día en analiza datos e información, interpretar datos y gráficos, evaluar información, construir conclusiones. ¿Ya? Evalúa y comunica resultados de la indagación. Las habilidades tienen que ser comunicar ideas, reflexionar sobre su indagación. Saben, nuestros estudiantes les cuesta mucho comunicar sus ideas.
en términos generales, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque para ellos la cuestión de su imagen es muy importante. Si es muy importante la cuestión de su imagen, entonces si alguno de ellos sale y habla o dice algo vinculado al curso, siempre es bueno felicitarlo. ¿Sabes qué? Te felicito porque has expresado esto bien, aun cuando haya tenido otros errores. Ya, le puedo corregir y orientar en los errores, pero en lo que ha sido bueno, siempre felicitarlo. 1, 2, 3, todas las veces que pueda hasta que se le quede acá. Sabes que eres bueno, solo hazlo, ¿ya? Tiene que quedársele ahí, felicitarlo. Me ha gustado esto, te has superado en tal cosa, eso está bien, recuérdalo, te has superado por tu esfuerzo. Eso repetirlo una y otra vez, ¿ya? Para que no se desanime, porque total, mensajes negativos reciben los pobres estudiantes de todas partes, ¿ya? Bien, veamos acá. Vamos a ver, analiza datos e información. Hasta aquí los estudiantes ya han estado elaborando sus gráficos, ¿ya? Han hecho sus gráficos en base a la tabla. Hemos visto cómo un esbozo de cómo se debe considerar una tabla estándar y un gráfico aceptable a la tabla. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ya. Ahora viene la parte de analizar datos e información. De nada sirve que el estudiante te presente sus datos o gráficos si no puede interpretarlos. Generalmente en las ferias de ciencia, ya en las veces que me ha tocado ser jurado, los colegios que presentaban feria de ciencia, ahora se estila no tanto el experimento como el análisis de lo que está pasando. Es decir, el estudiante, bueno, presenta pues un modelo, ¿no? Ya, algo que llame la atención, pero también debe presentar el gráfico, porque en el gráfico están los datos, las unidades, está la relación entre las variables y básicamente ahí te puede decir con ese gráfico qué cosa es lo que ha resultado de su pregunta de investigación. Si eso es lo que debe pasar, entonces, ya esta parte es muy importante, analizar datos e información. Bien, pasemos a nuestro ejemplo. Este ejemplo es interesantísimo. Ya, la lagartija de los gramadales. Un voluntario o voluntaria, por favor, que lea en voz alta este ejemplo de la lagartija. Ya, lagartija. Las lagartijas pertenecen a la clase reptiles y pueden vivir aproximadamente 10 años. Sus cuerpos son ásperos y escamosos. La especie Microlopus thoracicus icae, lagartija de los gramadales, figura 1, ha sido estudiado con la finalidad de conocer su nicho ecológico. Para determinar el nicho ecológico de una especie, los científicos realizan investigaciones. Gracias, Rigoberto. Bien, resulta de que el término gramadal viene de grama o pasto. ¿Ya? No sé si se empleará este término. Se utiliza mucho en el norte y en el portugués también creo que grama es pasto, ¿no? En términos comunes, lagartijas de pasto, ya de jardín, lagartija de jardín. Muy bien. ¿Qué pasó con esta lagartija de jardín? Se va a estudiar, digamos, su hábitat, su nicho ecológico. Y acá vamos a ver este gráfico que se le presenta en la pregunta al estudiante. Bueno, acá ya aparece la respuesta, ¿no? Dice, le cuestiona al estudiante. Según el gráfico 2, se concluye que la lagartija de los gramadales es, y le pide que escoja una de las 4 alternativas. Especie que realiza sus actividades de día, una especie que realiza sus actividades de noche, una especie que aumenta su número de individuos, una especie que disminuye su número de individuos. Muy bien. Lógicamente, es una especie que realiza sus actividades del día, ¿ya? Pero yo ahora quisiera preguntarles, antes de mostrarles las respuestas de los estudiantes, ¿cuál creen que fue
la respuesta que ellos marcaron en su mayoría. No, perdonen. Debo cambiar la pregunta. Lógicamente, la mayoría probablemente conteste la A. ¿Ya? La pregunta tendría que ser, ¿en qué porcentaje respondieron correctamente? Ya, voy a repetir. Escriban en el chat de Zoom. ¿En qué porcentaje creen que respondieron los estudiantes correctamente? O sea, ¿qué porcentaje de estudiantes respondió correctamente a esta pregunta? Maestro, buenas tardes. ¿Cómo Maestro, estás? buenas tardes. Soy Buenas Lucy. tardes. Maestro, en el 50% de estudiantes. Ya, vamos a ver en un momento de resultado, ¿ya? A ver, ¿qué han puesto en el chat? En el chat han puesto también 50%, van a lo seguro. Claro, 50, ya. Intenten acercarse un poco más. Mira, si estuviésemos presentes, a ver qué pondría, un dulce, algo, y diría, a ver, ¿quién se acerca más? La mayoría ha puesto 50% acertó. Pero veamos ahora cuál ha sido la respuesta. Muy bien, acá está. 72,4. Yo, cuando leí esto, dije, está bien, pero ¿cómo es posible que un estudiante, el mismo estudiante, falle a la hora de, o haya el caso, ¿no? La primera capacidad formula 42%. La segunda capacidad, 48, 49 o 32, no sé, ya. Pero llega esta, que es posterior, 72,4. Está cerca a un 75, que debería ser lo óptimo, ¿no? Porque siempre hay gente que falla, eso es inevitable. Bien, y resulta que cuando me pongo a mirar acá, dice, los estudiantes que lograron contestar adecuadamente esta pregunta pudieron interpretar los datos del gráfico de barras. Bueno, es evidente, ¿ya? Tuvieron que asociar el porcentaje de lagartijas observadas en el eje vertical con las horas del día señaladas en el eje horizontal. Ya, 72,4, buen porcentaje. Se acercó al 75, que debió ser lo ideal. Pero, ¿en qué fallaron los que fallaron? El 13% erró indicando que la lagartija realiza sus actividades de noche. Posiblemente este grupo de estudiantes asoció la hora 12, que se muestra en el eje X, con la medianoche. Esto quizás se deba a que estos estudiantes no reconocen o están poco familiarizados con el formato de 24 horas utilizado en la pregunta. Bueno, uno podría pensar, esta pregunta debió adecuarse a los estudiantes. Bueno, la verdad, tendríamos que exigirle a los estudiantes que sepan utilizar tanto 12 horas como 24. Bueno, probablemente, ¿ya? Pero veamos los que se han equivocado en la C y en la D. ¿Ya? Ellos fallaron totalmente. Quiere decir algo simple, que en todo el año no han hecho ni un solo gráfico, no han interpretado nada. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué debería ocurrir para una próxima prueba? Ellos pudieran tener una interpretación acertada, practicar interpretación de gráficos. Ya, al menos, miren, ni siquiera estoy diciendo, es que estos chicos que han puesto COD no han hecho nada de gráficos. Ni siquiera les estoy diciendo que se aprendan de memoria títulos. No han hecho nada de gráficos. Han tenido que construir gráficos y luego de construirlos, interpretar el dato. Muy bien. Pero para eso están ustedes que vienen al rescate con estas alternativas. Bueno, acá aparecen unas frasecitas que son más de marketing, pero nos van a ayudar, ¿ya? Resulta que el gráfico presenta los datos distribuidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este análisis en 3 momentos. Primero, leer entre los datos, dentro de los datos y más allá de los datos. Y conforme vayamos viendo, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Ya son 3 pasos. Eso es lo que creo que más nos vamos a acordar. Bueno, veamos la primera, estrategias sugeridas para desarrollar habilidad de analizar e interpretar gráficos. Ya. Veamos aquí. Bueno, la estrategia sugerida es la siguiente, ¿ya?
descomponer la información que brinda el gráfico en partes pequeñas, se identifica primero y luego se interpreta y luego se relaciona, aunque no lo dice acá, ¿no? Se relaciona con otros conocimientos. Muy bien. Vamos al gráfico entonces. Acá tenemos un gráfico cuyo título no aparece. Siempre en un gráfico debería estar el título. Van a disculpar que no lo puse porque quería centrarme en la interpretación. ¿Ya? ¿De qué se trata el gráfico? Muy bien. Niveles de unidades de progesterona en los diferentes días del ciclo menstrual. Muy bien. Por si acaso, nos vamos a centrar no en el contenido, sino en la interpretación. Pude haber elegido otro tema, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en otro taller de otra región empezamos casi se nos desvía el tema, ¿no? Porque empezamos a hablar de la progesterona, la importancia de avisar, orientar a las chicas, a los chicos. No, por favor. Hoy día nos concentramos en los pasos, cómo interpretar el gráfico. Bien. Está bonito eso. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Lo primero es la identificación. ¿Identifico qué? Las variaciones en el gráfico. Las variaciones, solamente las variaciones. A ver, un ratito, creo que tengo... No, está bien. Las variaciones en el gráfico. ¿Cuáles son las variaciones que aparecen acá? Yo podría decir, por ejemplo, primero está estable, ¿no? Desde el día 1 hasta el 14, vemos que hay una estabilidad. Eso sería lo primero. Luego hay un incremento. Un incremento, o sea, una pendiente ascendiente entre el 14 y el 21. ¿Qué más? Un pico, ¿ya? De progesterona al día 21. ¿Algo más? Sí. Un descenso, una pendiente descendente entre el día 22 al día 28. Bueno, este gráfico es relativamente sencillo, pero así tendría que ser. Así tendría que ser. Es decir, identificamos... Acá está. Formato borrador, foquito. Acá está. Identificamos cualquier cambio. Uy, perdonen. Me equivoqué. Acá está. Identificamos cualquier cambio. ¿Ya? Es lo que tendríamos que ver. Luego, establecemos flechas para ayudar a identificar. Aquí he puesto 3 flechas, pudiese haber colocado 4. Y luego hacer un comentario, no interpretar, todavía no. Este es el primer paso. Esto vendría a ser leer los datos, ¿ya? O sea, creo que lo hemos colocado acá. Esto vendría a ser leer entre los datos. ¿Ya? Colocar las flechitas y decir, aquí subió, aquí está el pico, aquí está la meseta, aquí está el descenso. Ese es el primer paso. Este es el primer paso del análisis. Yo creo que un estudiante lo haría con toda facilidad y no habría problema. Es lo primero que se hace. Ya, segunda parte, segundo paso, la interpretación. ¿Qué significa? Que en este gráfico aparezca, ¿ya? Este ascenso. ¿Qué significa? Que los niveles de progesterona se están incrementando durante 6 días, 7 días. Se incrementa. ¿Qué es lo que se ve en el pico? El nivel más alto de progesterona. Es lo que se ve. Esa es la interpretación. ¿Qué es lo que se ve en la pendiente descendente? Los niveles de progesterona decrecen. Ya está. Listo. Hemos hecho la interpretación. ¿Ya? Hemos hecho la interpretación. Entonces, primer paso, señalo las variaciones. Segundo paso, a cada una interpretación breve, brevísima. No tengo que hacer relaciones con nada. La relación viene en el tercer paso. En este de aquí. Tercero, ¿ya? Tercer paso. Aquí se debe
de escribir al pie de la gráfica ya la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Este gráfico muestra los niveles de progesterona en una mujer. Hay una, y aquí mira, se tiene que colocar primero lo que, vamos a ver si consigo anotar. Dice, hay una pendiente ascendente, fíjese, voy a subrayarlo. Hay una pendiente ascendente desde el día de 14 hasta el 21. Esto de aquí es lo que está apareciendo aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que muestra que hay un incremento en los niveles de progesterona, de la hormona esos días. Esto de acá es ya, o sea, ya estoy acompañando la interpretación. ¿Ya? Luego, hay una pendiente descendente desde el día 22 al 28. Entonces, cuando yo hablo de que hay una pendiente descendente, estoy refiriéndome a este, del 22 al 28. ¿Ya? Lo que significa que los niveles de hormona han descendido. Ya, si los niveles de hormona han descendido, quiere decir que este es lo de aquí. Bien. Hay un pico el día 21, lo que demuestra que el nivel de progesterona más alto se da el día 21. Entonces, está lo que se ha observado y el significado. Y aquí viene la parte que es relación con otros conocimientos. Este pico, además, indica que la mujer debe tener su endometrio de mayor grosor. Dígame usted en qué parte o de dónde sacó el estudiante este conocimiento. Esto es relación con un conocimiento que está leyendo el estudiante. ¿Ya? Es lo importante o algo que tiene que relacionar. Esta es la tercera parte, relación con todo. El endometrio tiene mayor grosor en ese pico de progesterona. Allí. Muy bien. Muy bien. Entonces, esos tres pasos vienen a ser leer entre los datos, leer dentro de los datos y leer más allá de los datos. Esos son los tres pasos. ¿Ya? Bien. Vayamos a ver la siguiente. Ya, este gráfico, bueno, acá está justamente lo que habíamos leído hace un momento. ¿Ya? La interpretación. Muy bien. Hasta aquí, antes de hacer la siguiente parte, no sé si desean hacer algún comentario, ¿ya? Con respecto a este tipo de... Es una técnica, con respecto a esta técnica para interpretar. Lo bueno de esta técnica es que va dos cosas buenas, ¿no? Primero va paso por paso y lo segundo es que permite al estudiante hacer un análisis y describir el gráfico. Ustedes hacen 2 o 3 ejercicios de estos con los estudiantes, ellos no se van a olvidar. Así, no se van a olvidar y van a hacer hábito ese tipo de interpretación. Muy bien, vayamos entonces a la siguiente. Aunque deberíamos hacer concurso así por UGELes, ¿no? A ver, de la UGEL de Oxapampa, a un voluntario que nos diga qué le pareció, de la UGEL Sánchez Carrión, ya un voluntario, a ver que nos diga qué pareció. Sí, Maestro Carlos. Aide. Muy buenas tardes, maestro Carlos Cornelio. Le habla la maestra Violeta de la institución educativa emblemática Daniel Alcides Carrión, que pertenece a la UGEL Pasco. Bueno, respecto a la pregunta que usted está formulando, me parece muy didáctico la explicación que usted nos ha mostrado, la información respecto a cómo deberíamos trabajar el análisis de los gráficos con nuestros estudiantes. Pero verá, esto se va complicando cuando en una indagación científica nosotros trabajamos con más de una variable. O sea, cuando en los gráficos, por decirlo, en el eje horizontal puede no estar una sola variable, sino dos. En ese caso, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo tendríamos que trabajar esto? No sé si por niveles de grado
o tratar de hacer de que el análisis de gráfico con mayor cantidad de variables se trabaje con jóvenes de grados superiores. Eso es la consulta, estimado maestro Carlos. Gracias, Aide. Has hecho una muy buena pregunta. Si se han dado cuenta, me he referido a un gráfico lineal, ¿ya? Podríamos haber hecho ejemplos de otros gráficos, pero la verdad nos perderíamos de ver las habilidades que hay que desarrollar en las otras capacidades. Pero, yendo a la pregunta que me hace, muy bien, yo puedo hablar un poco de la experiencia que he tenido con práctica ya en varios años. El año pasado estuve en tercero de secundaria y los estudiantes, tanto en segundo como en primero, ya habían realizado pequeñas prácticas con gráficos. Y ciertamente, cuando lo recibí, ellos hacen una interpretación de gráfico. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ubicar sus variables, ¿no? En este caso, una variable, porque si el profesor es el que elige el gráfico, ¿ya? El profesor debería elegir al inicio variable independiente, que es la que está en el horizontal, y una variable dependiente, que es la que está en el vertical, ¿ya? No más, no más. En teoría, debería elegir los primeros gráficos para interpretar los más simples. Cuando el estudiante hace su indagación, también él está haciendo su indagación con dos variables, ¿ya? Con dos variables. Y debería ser la interpretación siempre con esas dos variables, ¿ya? En el eje horizontal y en el eje vertical. No más. Si nos vamos a algún ejemplo, en la revista Science, esta que publica estudios científicos, el porcentaje de gráficos, el 85% de los trabajos que presentan gráficos son solo de dos variables. No se complican la vida. Pero, si aún así usted quiere utilizar uno de tres variables, que sí puede haber, no puede haber. Pero por recomendación, yo le pediría que comience con dos variables. Una variable independiente y otra variable dependiente. Con dos variables, no más. ¿Ya? Y así la práctica hasta que el estudiante sea ducho, ya le podemos pedir de repente una en que aparezca, como usted ha dicho, tres variables. ¿Ya? Incluso para el estudiante mismo, cuando ellos necesitan orientación para su indagación personal, ¿no? Si es que ellos eligen su investigación. Bien. Gracias por su pregunta, profesora. Voy a pasar a John de la Mata. John. Sí, buenas tardes. Quiero de repente hacer una preguntita muy específica. En esta capacidad, el estudiante puede lograr ya contrastar su análisis con la hipótesis. Muy buena pregunta. Todavía. O sea, sí le da los indicios de contraste. Es más, el estudiante ya puede darse cuenta si su hipótesis ha sido verdadera, va a ser verdadera o no, ¿ya? Pero eso vendría a ser cuando elabore la conclusión, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿ya? Gracias, John. Entonces, veamos aquí. Compartir pantalla. Muy bien, esta es la habilidad del andamiaje de retiro gradual. ¿Por qué se llama retiro gradual? Porque vamos quitando cosas, vamos retirando cosas. ¿En qué consiste? Ya. Esta es una situación que se le propone al estudiante. Andrés debe salir de clase para buscar papel. Al pasar cerca del comedor se da cuenta que el almuerzo pronto estará listo. Explica por qué Andrés pudo darse cuenta de esto. Muy bien. ¿Para qué sirve este ejemplo? Acá está la fotografía tomada al trabajo del estudiante. ¿Cómo sabemos que es un estudiante? A ver, dale una leída y se va a dar cuenta por qué rápidamente se da cuenta que es un estudiante, ¿no? ¿Qué
Bueno, qué terrible, ¿no? Porque uno mira y dice, claro, pues profesor, tiene un montón de faltas ortográficas. Bueno, vamos a obviar por un momento eso, ¿ya? Y voy a tomar la respuesta de Andrés. Este formato ayuda mucho porque permite, acá está, el mismo trabajo que ha presentado el joven de este ejemplo, ¿no? Entonces dice, Andrés debe salir de clase a buscar papel, pasa cerca del comedor, se da cuenta que el almuerzo estará listo. ¿Por qué Andrés pudo darse cuenta de esto? ¿Cómo ayudamos al estudiante a hacer un análisis o redactar en forma científica? Vamos por pasos. Primero, este formato nos ayuda porque le pregunta al estudiante, ¿qué ocurre? Andrés huele la comida y sabe que pronto estará lista. ¿Por qué ocurre? Porque Andrés pasó cerca del comedor y también porque se expuso al calor de la comida. ¿Ya? Y aquí viene la fundamentación científica en base a lo que ha escrito. No tiene que hacer todo un tratado, simplemente muy simple. Andrés olió la comida porque la comida se expuso al calor. Las partículas que se liberan llegaron hasta su nariz, donde están las células olfativas que enviaron señales al cerebro de Andrés. Así él pudo saber que la comida ya estaba lista. Bingo, lo acertó. No, no es que lo acertó, ya, no, esto no es ¿cómo se llama? Suerte, no. Esto es, utilizó términos científicos para poder explicar. Pero antes de usar los términos científicos, usó términos coloquiales. Muy bien. Después de algunos ejercicios de este tipo, por eso les decía de que a veces estar en sociedad con profesor de comunicación y decirle, oye, si tienes media hora, ayúdame con esto para que practiquen, es bueno, porque el estudiante solo lo consigue con práctica, ¿ya? Entonces, le quitamos por eso se llama retiro gradual, le quitamos las instrucciones y él ya sabe, después de 3 ejercicios, aquí viene lo que pasa, por qué pasa, y acá en la parte inferior, la explicación científica. Ya está. Y finalmente, lo dejamos solo con la explicación científica. Ya, explícame científicamente por qué está pasando esto. No se le puede pedir a un estudiante, disculpen que utilice la palabra no, pero es necesario, de frente una explicación científica porque no te la va a dar. No hay práctica en eso. Tiene que hacer la práctica para que él redacte en el sentido que tú le estás pidiendo. Una redacción científica con uso de términos científicos. ¿Ya? Eso va a pasar. Y si utiliza unidades, magnitudes, instrumentos, mucho mejor. Mucho mejor. La primera no le va a salir bien, también, ¿ya? Algunos sí, hay algunos que son muy hábiles, ¿no? Y desarrollan rápidamente esa propiedad. Pero después de algunos ejercicios, va a ver usted que el estudiante, cuando usted le pida una redacción científica, así lo va a hacer. Bien. Dejamos entonces esto del retiro gradual y aquí voy a proponerles otra estrategia sugerida, que es una ruta para consultar fuentes en términos generales, ¿no? Puede ser bibliográficas, en la web, etc. Pero fuentes en términos generales. Ya. Para explicar sus datos, requiere consultar fuentes confiables. Claro, por ejemplo, a los chicos yo les decía ya, Wikipedia tú no puedes utilizarlo como una fuente, no porque no tenga cosas valiosas, sino porque ahí lo llena pues cualquiera que sepa de ese tema lo va a llenar, ¿ya? Todos usamos Wikipedia, pero nunca para un trabajo, eso es cierto, ¿ya? Tampoco pues le decía, no es fuente el Rincón del Vago, lugares como esos no son fuentes si quieres un trabajo serio. Muy bien. Bueno, entrevistas de especialistas, ¿qué tendría que preguntarse el estudiante? Tiene que preguntarse qué voy a investigar, qué fuentes consultaré, cómo organizaré mi información, ¿ya? Porque si lo dejamos, no, él ya que vea,
olvídese, señor, él es un joven, es un adolescente, él va a buscar el camino más rápido y más fácil. Si usted no le ayuda, no le hace preguntas a ver lo que está pensando, no lo va a conseguir, no va a saber si es que lo está logrando o no. ¿Ya? Lo que interesa ahora no es tanto que le presente el resultado, sino cómo lo ha hecho. Muy bien. Esta es otra forma. Aquí tenemos algunos criterios para saber si es que la información es pues buena, ¿no? Ya, aquí hay 6 criterios. Y vamos a suponer que le vamos a colocar puntaje de 1 a cada criterio. ¿Ya? Puntaje de 1 a cada criterio. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera ayudarme con la lectura de estos 6 criterios. Ya no están complicados. ¿Algún profesor, profesora que quiera? Yo sé que está medio mal el sistema, pero igual. Alguien que se anime a abrir su micro. A ver, maestro Carlos, le ayudamos. ¿Aló? Néstor, sí. Sí, ya. Sí, le escuchamos. Habilidad, evaluar información. Criterio, Correcto. puntaje. 1. La dirección electrónica o la fuente de la información es de un gobierno, una universidad u otra organización confiable, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etc. 2. La información tiene un autor identificable, quien tiene experiencia en el tema y muestra datos de contacto. 3. El material tiene una fecha de creación o publicación no mayor de 3 meses. 4. La información está bien redactada y no presenta errores ortográficos. 5. El sitio donde se encuentra la información no tiene anuncios comerciales con intereses relacionados a la información que se presenta. 6. El curso presenta referencias a información externa citada de manera correcta y que coincide con el tema del texto. Muchas gracias, profesor Néstor. Bien, entonces estos son criterios para saber si es que la información que estoy buscando es realmente buena. Así que si le coloco puntaje, yo sabré que es buena si tiene 6. Si las 6 les he puesto bien. Excelente fuente de información. Buena fuente de información si tiene 5. Si tiene 4, información poco confiable. Y si tiene 3 o menos, no hay que confiar esa, ni la consideres así. No pierdas tiempo. Bien, algo que conviene mostrarles ahora, porque me di cuenta, es a veces cuando podemos recurrir a ciertas fuentes que me voy a permitir mostrarles. Unos segundos, por favor. Está. Uno de ellos es el Google Académico, ¿ya? No cuesta. Y eso permite, ahora sí, compartir, ya. Entonces veamos aquí. Si yo coloco acá y busco Google Académico, así, Google Académico. Entonces me sale en el buscador Google Académico, pongo acá y va, de repente ya lo conocen, Google Académico. Por ejemplo, mi sobrino, Matías, estaba haciendo su trabajo de ciencia y quería saber si lens culinaris, que es la lenteja, cómo podría ser para crecer con distintas proporciones de abono en la maceta. 20%, 40%, 60%, 80%. Dije, muy bien, Matías. Entonces, me dijo, ¿cómo busco? Bueno, te doy la pista. Le digo, en el Google Académico tú pones las 2 variables. ¿Cuáles son tus 2 variables? Para ubicar fuentes y estudios previos que te puedan servir de punto de apoyo. ¿Cuáles son tus 2 variables? Uno de ellos es crecimiento, mejor sí, crecimiento de lens culinaris. Muy bien, ¿y cuál es la otra variable? La otra variable era abono, ¿ya? Versus abono. Y si tú le das Enter, te salen todos los estudios que se encuentran aquí, ¿no? Respecto al crecimiento de lenteja lens culinaris mediante la aplicación de diversos fertilizantes de orden químicos.
efecto del cambio sobre germinación y crecimiento de la culinaris, es decir, todo lo que quieran. Esto lo he estado usando para hacer mi tesis de maestría, ¿ya? Y si tú le enseñas a un joven para que tenga como puntos de referencia, no para hacer copia y pega, como puntos de referencia, porque él necesita apoyarse en algún estudio previo, créanme, es un golazo, ¿ya? Es un golazo. Muy bien, este es entonces el Google académico. Colocamos ahí las variables y salen los estudios previos. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y cómo coloco pues en formato APA, no? Acá abajo pueden ver que dice citar. Tú colocas aquí en clic citar y te sale la fuente en formato APA. No tienes que estar viendo parte por parte. Aquí dice APA y te sale en el formato, ¿no? O sea, es copiar y lo pones. Ahora, si usas otro formato, pues también aquí aparece. Estos son los más conocidos. Bien, volvamos entonces a nuestro tema. Y vamos a ver ahora, por último, esta habilidad de construir conclusiones. Ya hemos visto la interpretación de gráficos y lo que nos decía el profesor hace un momento, si ya con eso puede el estudiante hacer su conclusión, la respuesta es sí, solamente tiene que redactar. Solo tiene que redactar. ¿Ya? Ahora, para la redacción sí se requiere un esquema, vamos a llamarlo, bueno, podemos decir un formato. El formato es la estructura, ¿no? Una estructura, ya está. Se requiere una estructura. Este es un formato que puede ayudar al estudiante a hacer su conclusión. Por ejemplo, ¿qué debe tener esas conclusiones? 3 partes. Confirmar o refutar su hipótesis. Había perdonen, que había una parte en la cual yo podía, aquí dice anotar. Foco. Ya, bueno. Acá está. Bueno. Ya. Entonces acá tenemos lo siguiente. Confirmo o refuto mi hipótesis. Ya, lo que está en azulito. De la indagación realizada sobre el tema se concluye que los rabanitos crecieron más conforme tuvieron un porcentaje de abono cercano al 60%. Ya. Luego, hago referencia a los datos de mi experimentación. Estos basados en los datos recogidos de mi experimentación, que fueron los siguientes, y puedo poner la interpretación que ha estado en la interpretación de gráfico. Luego, y finalmente explico científicamente basado en información científica. Mis resultados explican el fenómeno donde, según la información revisada, el abono contiene nutrientes que hacen posible un crecimiento óptimo de la planta. La tierra no contiene todos los nutrientes para este desarrollo óptimo. El desarrollo de la planta se consigue en mayor proporción al 60% de abono. Listo, ¿ya? Pero igual que las otras, estas redacciones tienen que practicarse. Uno puede practicar esto individualmente con los estudiantes. Es decir, si yo deseo que él haga conclusiones satisfactorias, puedo presentarles varios gráficos y decirles ya, con cada gráfico elabora una conclusión. Quiero saber cómo redactas o generas tu conclusión. Luego de prácticas, cuando él le toque hacer la indagación, su conclusión tendrá, porque ya habrá internalizado todo esto, será satisfactorio. ¿Ya? Bien, acá está, bueno, de la investigación realizada sobre el tema de crecimiento de plantas, se concluye que mi hipótesis es válida, es decir, presencia de abono afecta el tamaño de los rabanitos. Ah, mira, justo el ejemplo que estaba colocando. Esto basado en los datos recogidos en mi experimentación, en donde se verificó que los rabanitos sembrados en las macetas con abono crecieron 3 centímetros más en promedio que aquellos que fueron sembrados en las macetas sin abono. Aquí está utilizando unidad y está utilizando magnitud, ¿no? Y finalmente, mis resultados explican la importancia del abono para la planta. Aquí está relacionando con otros.
Según fuentes consultadas, el abono aporta nutrientes importantes en la planta. ¿Ya? Y que veamos que el término nutrientes no aparece en la, digamos, en propiamente la investigación, sino que es algo que él está relacionando con otras cosas que ha averiguado. ¿Ya? Los nutrientes son utilizados por la planta para un mayor crecimiento y grosor de sus raíces, como en el caso de los rabanitos. La tierra con abono aporta nutrientes a la planta que van a ser absorbidos por las raíces y transportados a los diversos tejidos de la planta, haciendo que crezca en mayor medida. Muy bien. Conclusión. ¿Qué se requiere para que el estudiante haga o construya o redacte una aceptable conclusión? Una estructura, un esquema, que él sepa qué ideas debe presentar. En toda conclusión, tiene que haber su confirmación o refutación de su hipótesis. Si él no la menciona, está incompleto. Tiene que hacer referencias a sus datos de experimentación, tiene que explicar científicamente, basado en información científica que él ha buscado o vinculado. Muy bien. Y aquí, de ahora, nos vamos a formar nuevamente los grupos. Para eso ustedes, los profesores, forman 18 grupos, ¿no? De X participantes. Bueno, los profesores forman, mejor no coloco números porque la verdad, forman grupo de participantes. Se les presenta gráficas para que sean analizadas e interpretadas. La mitad de los grupos van a realizar una parte de el esquema de el retiro gradual. Voy a mostrarles cómo es vamos a ver, permítanme un segundo, por favor. Capacitación, acá está. Vamos a ver qué cosa es lo que se va a compartir. Javier de Pasco. Lista de participantes y enlaces. Y estamos en la actividad 4. La actividad 4 es de acá. Muy bien, en la actividad 4, los 18 grupos, una vez que se reúnan, van a ir a donde dice su grupo, igual como hemos trabajado siempre, ¿ya? Donde menciona su grupo, y van a pueden desarrollar dos cosas. O les va a tocar, este es el caso del corte de luz, que les toca a todos, ¿ah? Tienen que hacer la estructura del andamiaje y colocar como lo haría el alumno, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Y fundamentar la explicación. Discuta con los integrantes de su grupo para resolverlo. Eso, la mitad de los grupos va a hacer esto. La otra mitad va a hacer interpretación de gráficos. Se le pone este caso que es el síndrome de despoblamiento de colmenas. Y aparece el tiempo y la exposición de colmenas a ciertos insecticidas y cómo resulta todo. ¿Ya? Luego tiene que hacer la interpretación. ¿Dónde lo va a hacer? En este formatito de acá. Escribo lo que veo, lo que significa, relaciona con otros conocimientos y luego junta todo y describe la gráfica. ¿Ya? Yo espero que también le alcance el tiempo para poder desarrollar la conclusión, ¿no? Porque le va a pedir, elabora una conclusión en base a la interpretación del gráfico. Muy bien. Eso es lo que se va a trabajar. Entonces voy a proceder en este momento primero a copiar el enlace, colocarlo en el chat. Por favor, todos abran en este momento el enlace para que puedan ir trabajando. Perdonen. Ahora sí. Escribir a todos. Entonces, ahí está el enlace. Por favor, ábranlo en este momento, ¿ya? Para que una vez que pasemos a los grupos, puedan desarrollarlo. También voy a colocar la asistencia del día de hoy. ¿Por qué voy a colocar la asistencia del día de hoy? Para que puedan, mientras están esperando a sus compañeros que puedan, a sus profesores o colegas, puedan llenar la asistencia. Le vamos a copiar, aquí está. Y coloque, escriba en la asistencia.
Ya está. Listo. Entonces, nos vamos a nuestros respectivos grupos. Por favor, recuerde para asignarle a su grupo que tiene que estar renombrado. Voy a darle un minuto para que un par de minutos, mientras va completando la asistencia, ¿ya? Para que se renombre y así podré ya en 2 minutos, o sea, son las 4:07. 4:10 nos vamos a ir a los grupos y tendremos media hora, debe ser suficiente para poder desarrollar todo, ¿ya? Entonces, 4:10, en este momento, todos, por favor, completar la asistencia con las preguntas que allí aparecen. Yo, en este momento, estoy terminando de armar los grupos, pero, por favor, si a alguno le falta renombrarse, renómbrese. Este es el momento que tendría que renombrarse. Bueno, le diré que ayer he visto, cuando he revisado los trabajos, había un par de trabajos muy buenos que me gustaron mucho. Cuando estuvieron haciendo las tablas y los gráficos. Entonces, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades como para hacer proyectos en clase. Pero lógicamente hay que practicar, ¿ya? No espere, esto no sale así sin practicar, ¿no? Hay que practicar. Este taller tiene como característica el hecho de que usted trabaje, intercale con sus pares. Cuando esté con sus pares, no le dé pena, prenda su cámara, participe. Eso es lo valioso. Cuente cómo le ha ido a usted, exprese qué cosa es lo que piensa, no se quede sin expresar nada, ¿no? Porque uno puede decir, ya me dan los materiales y con eso me basta. No, está desperdiciando una gran oportunidad. ¿Ya? Maestro Carlos, Sí, dígame. por favor, no sé si puede usted compartir los PPTs de las técnicas de interpretación de datos. No sé si puede usted compartir algunos a veces. Necesitamos unas técnicas, ¿no? Que usted esté compartido con nosotros. Le agradeceríamos, maestro Carlos. Gracias. Por supuesto, si se refiere sobre los materiales de este taller, todos los materiales los voy a compartir, ¿ya? Gracias. Sí, Profesor Carlos, buenas tardes. sí, dígame. Para renombrarme, me pongo nada más mi nombre y el grupo, ¿verdad? Correcto, lo ha dicho muy bien. Gracias. Deme un minuto más para terminar de colocar los grupos. Porque viendo solamente en qué grupo están, ya me resulta mucho más fácil. Ya, por ejemplo, ahorita estoy ya en el grupo 10. Maestro Carlos, Sí, dígame. buenas tardes, soy del grupo 10, Jubita Bravo Bolivia. Sí, renómbrese Jubita. Ah, ya tiene su grupo. Un momento, Jubita. Sí, sí, ¿Ya? tengo un grupo. Maestro Carlos, disculpa, me estoy trabajando con celular. ¿Me puedes remembrar en el grupo 16? Jael. Sí, Correcto. sí, maestro. Grupo 16 me ha dicho, ¿no? Sí, Un maestro. segundo, por favor. Sí. Una vez que, si se queda después, yo le voy a colocar al grupo donde tendría que estar. Maestro Carlos. Maestro Carlitos ya me renombró. Maestro Carlos, ya me he registrado, soy la profesora Yurita. Carlos, el grupo 4 no puedo ingresar. Sí, porque todavía no los he enviado. Están ahorita colocando la asistencia. No se preocupe, en un momento los voy a enviar. Bien, vamos a ver ahora cómo nos ha ido. Ya, hay muy buenos trabajos según he estado viendo. Vamos igual que ayer. No vamos a pasar por todos los grupos, sino por algunos. Un par de grupos de un lado y luego del otro. Pues acá está. Pues veamos primero el grupo. Grupo Una 8. propuesta. Del ¿Perdón? final, ¿por qué no inicia, maestro? Ya empezamos del final, no hay problema, me parece muy bien. Felicito
el voluntariado. Grupo 18, Isaac Newton 3. Muy bien, tenemos, interpreta y elabora una conclusión a partir del gráfico. Ahora, ¿qué cosa nos decía? Esto lo voy a leer porque es común a otros grupos. Los científicos creen que el síndrome de despoblamiento de colmenas está causado por diversos factores. Una posible causa es el insecticida imidacloprid, que puede ocasionar que las abejas pierdan el sentido de la orientación cuando están fuera de la colmena. Los expertos han hecho pruebas para comprobar si la exposición al imidacloprid provoca el despoblamiento de las colmenas. En algunas colmenas se añadió este insecticida al alimento de las abejas durante 3 semanas. Se expuso a diversas colmenas a diferentes alimentos, otras colmenas no fueron expuestas a ningún insecticida. Ninguna colmena se despobló inmediatamente tras la exposición al insecticida. Sin embargo, al llegar a la semana 14, algunas de las colmenas ya habían sido abandonadas. Bien, grupo 18, ¿qué nos puede decir? A ver. Cualquiera del grupo 18. Sí. Sí, maestro, gracias. Muy buenas tardes, estimados maestros, con la venia de nuestro ponente Carlos. Como ya lo ha mencionado, lo ha dado a conocer, ¿no? Y tenemos ahí, se ha presentado la gráfica a partir, ¿no?, de la situación o de la investigación que se ha realizado. Es así que hemos considerado, ¿no?, en estas primeras 3 columnas, en la primera, ¿no?, describo lo que veo. Y a partir de todo el trabajo que hemos hecho de manera concentrada y participativa de los colegas, hemos llegado, ¿no?, a establecer estas ideas, que a partir de la semana 14, podemos observar que ya se va iniciando el despoblamiento de algunas colmenas a partir de la semana 14. Asimismo, también se puede observarse en esa gráfica el despoblamiento de la colmena verde se produce ya en la semana 18. Otra que también se ha podido observar, que es en el caso de la colmena roja, el despoblamiento, ¿no?, del 100% ya se produce todavía en la semana 22, a diferencia de la colmena verde, ya que es en la semana 18, ¿no? Y ya hay otro también muy interesante, este dato que se ha podido observar, que es en la colmena azul, que todavía en la semana 22, recién en la semana 22, a diferencia de las anteriores colmenas, sí podemos apreciar que hay un despoblamiento, pero esta es en un 25% y eso también al utilizar solamente o al no utilizar el insecticida. Ahora, ¿qué eso es lo que significa en relación a la primera idea, ¿no? Que a partir de la semana 12 ya se puede observar, apreciar que se inicia el despoblamiento de las ovejas en la colmena verde y tanto también en la colmena roja. Asimismo también esto significa, ¿no?, que el despoblamiento de la colmena verde se produce ya a partir de la semana 18 a un 100%. ¿Ello por qué? Porque ahí también se observa que se ha aplicado, se ha utilizado 400 miligramos por kilogramo del insecticida que nos están dando ahí, o que se está mencionando. Y ya también, ¿no?, lo que otro hemos considerado, ¿no?, es que en el caso ya de la colmena roja, el despoblamiento es al 100%, pero ya en la semana 12. Ahí podemos comparar con la colmena, ¿no?, verde, que es en la semana 18, al 100%. ¿Ve? En tanto en lo que es en la colmena roja, en la semana 22, ello, pero cuando se aplica ese insecticida en un 20 microgramos por kilogramo. Pero a su vez también podemos acá pues, ¿no?, tener también aquí la interpretación que en la colmena azul, pese a que no se ha aplicado el insecticida, ni 1 gramo, sí se está produciéndose en la semana 22 recién un despoblamiento, pero un 25%. Ahora, en relación, ¿no?, a la tercera columna, ¿con qué conocimientos nosotros lo estamos relacionando? Uno es el uso industrial, por ejemplo, que también en esa manera vamos a poder observar y se puede, ¿no?, apreciar el despoblamiento de las abejas en diversas colmenas. El uso también, colegas,
de agroquímicos, la radiación, ¿ve? De los dispositivos tecnológicos, que también nosotros muy bien lo podemos relacionar ello con el despoblamiento de las abejas, la contaminación ambiental, la tala, la quema de árboles, la fumigación de bosques. Y todo ello nos ha permitido a nosotros poder llegar a describir la gráfica. Es así que, ¿no? En las colmenas expuestas a una concentración más alta de insecticida, ¿no? Hemos podido nosotros apreciar, ¿no? Que ahí ha habido ya un despoblamiento, ¿no? Como se observa en la gráfica, en las colmenas, ¿no? Y asimismo también los panales, ¿no? Aquí ya han ido observándose el despoblamiento cuando han sido estos, sobre todo, por ejemplo, expuestas a una concentración mayor del insecticida. Cuando hablamos, por ejemplo, de 400 microgramos por kilogramo de ese insecticida. Y en la semana 18 podemos observarla a ella, como también cuando se ha aplicado un 20 microgramos por kilogramos, ¿no? Entonces, de esa manera, durante esta semana 14 y 20 se puede observar, ¿no? En la gráfica de datos que ya se ha iniciado el despoblamiento de las abejas en las colmenas, con la cual se ha trabajado como muestra la colmena tanto verde y la colmena roja, como también, ¿no? Se puede observarse en la colmena azul, pero todavía ello a la semana posteriores. Profesor, entonces ello es a lo que nosotros hemos podido realizar y damos a conocer, ¿no? En relación a la interpretación de la gráfica de datos que nos ha presentado. Quizás algún colega de mi equipo, o de, ¿no? En la cual pueda también brindar algunos alcances más. Yo creo que está muy completo, está muy bien. Claro, Gracias, profesor. cuando le toque a hacer esto a nuestros estudiantes hay que ser pacientes, porque ellos no lo van a hacer a la primera. ¿Ya? Bien, gracias entonces, grupo 18, excelente performance. ¿Algún otro grupo que quiera ser voluntario para exponer su trabajo? Hemos tenido al grupo 18. ¿Algún otro grupo que quiera presentarse? Algún travieso ha añadido aquí bueno, ya está. Voluntario, vamos a ver ahora qué grupo 4, ¿ya? Grupo 4. El grupo 4, el caso es el del corte de luz. Dice, Emma tiene un negocio donde en el congelador guarda helados para la venta diaria. En cierta ocasión hubo corte del fluido eléctrico que duró 3 días. Emma se vio obligada a mantener cerrado el negocio. ¡Qué problema! Al restablecerse el suministro eléctrico, Emma reabrió su tienda. Sin embargo, el olor que salía del congelador era insoportable. Tuvo que botar todos los helados. Muy bien. Cualquiera del grupo 4 que quiera contarnos sobre su experiencia en el trabajo grupal. Grupo 4. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos los maestros, todos los ponentes. Vamos a dar la explicación, ¿no? Del grupo 4 de Charles Darwin, ¿no? Andamiaje número 1. Explicación inicial breve. Según el texto leído, ¿no? ¿Qué ocurre? Dice, falta de energía eléctrica para el congelador. Descomposición de los helados. ¿Por qué ocurre? Por caducidad puede ser, o por oxidación láctica a nivel molecular, y el corte duro por varios días, o el corte del fluido eléctrico, ¿no? Por varios días, en este caso 3 días. Fundamentación de la explicación. La alteración microbiológica de los helados suelen manifestarse por su aspecto u olor, que al ser descongelado existe un cambio físico de sólido a líquido, medio propicio para ser susceptible a la descomposición. En este caso, estamos hablando de una oxidación o fermentación, ¿no? Eso es con respecto a nuestro trabajo, a tu grupo número 4, en consenso con todos los docentes. Hemos Excelente. Tenido estas explicaciones. Gracias.
Sí, me parece muy bien, han captado perfectamente la idea. Veamos, gracias, gracias grupo 4. ¿Algún otro grupo que quiera participar? ¿Algún otro grupo que quiera participar? Maestro Carlos, grupo 7. Grupo 7, vamos a ver acá. Grupo 7, también de corte de luz. Bien, cuéntenos del grupo 7. Está allá en pantalla. Sí. Sí, profesor. Con la venia de todos los colegas, nosotros en el grupo 7 hemos consensuado el siguiente trabajo. ¿Por qué ocurre? Debido a que se descongelaron los helados, se malograron y tuvo un olor desagradable. ¿Por qué ocurre? Por el cambio brusco de la temperatura a causa del corte de suministro eléctrico por 3 días, por lo que provocó la descomposición del helado. En este aspecto de la fundamentación de la explicación, hemos consensuado en la siguiente idea. El corte intempestivo de la energía eléctrica por 3 días provocó la fermentación de los ingredientes del helado en el congelador de ENMA. Sabemos de que los ingredientes de los helados, por ejemplo, se utilizan el maracuyá, la leche, el chocolate, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, prácticamente se ha fermentado debido a que no estaba en una temperatura óptima como necesita el helado para su respectiva conservación. Por lo que, lógicamente, aparecieron algunos microorganismos. Eso es lo que hemos consensuado, profesor Carlos, y gracias más bien por escucharme. Muy bien, grupo 7, muchas gracias. Y veamos un caso más. Yo no tengo aquí nada que decir. Me parece que han captado muy bien la idea. Vamos a ver algún grupo. El grupo 3, maestro. Grupo 3. Listo. Grupo 3. Cuéntenos, grupo 3. Maestro, nosotros damos el consolidado ante el grupo 3 que dice, ¿qué ocurre? Emma percibe un mal olor originado por el descongelamiento de los helados. ¿Por qué ocurre? Por la variación de temperatura debido al corte del fluido eléctrico. Fundamentación de la explicación. Emma, al abrir el congelador, percibió un olor desagradable a consecuencia de la descomposición de los helados. Esto podría deberse a que muchos alimentos como los lácteos, crema de leche, ¿no? Porque los helados están elaborados a crema de leche, presentan que los helados necesitan conservarse a temperaturas bajas a 0 grados centígrados. Si existiera una variación de la temperatura en su conservación, podría alterar los aditivos presentes en la leche. Cambio químico, por ejemplo, como malos olores, cambios de textura, aparición de moho, alteración de su pH. Muy bueno, grupo 3. Vamos a ver a alguien más. A ver, grupo 15. Alguien del grupo 15 que nos pueda hablar sobre las abejas. Han hecho un buen trabajo. A ver, del grupo 15 que puede hablarnos de las abejas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesora Lilia. Lo comparto. Sí, cuéntenos cómo le fue en su trabajo. Sí, lastimosamente estaba sola. Oye, pero lo ha hecho muy bien. A ver, cuéntenos. A ver, lo ubico. Bueno, he intentado hacer. A ver. Bueno, descríbanos qué le pareció el trabajo. Ya.
Sí, es interesante porque yo particularmente con los estudiantes siempre tengo esa dificultad de interpretar los gráficos, ¿no? Entonces aquí sí ya pues veo ya cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo unir las variables y no sé, precisar más, ¿no? Con este cuadrito para mí me parece muy, muy interesante. Y ya esto lo puedo trabajar incluso de la mano con ellos, ¿no? Yo trabajo con jóvenes de un SEBA, entonces ellos presentan más dificultad todavía en esto, en interpretar. Pero con esto yo veo que sí es mucho más manejable. Qué bueno, profesora Lilia, me da mucho gusto escucharla. Bien, estimados profesores, vamos a dejar un momento esta parte, voy a volver a tomar donde dice actividad del grupo 4, no, vamos a la última capacidad, evalúa y comunica el proceso y resultados de indagación. Felicidades a todos los grupos que han participado, van a disculpar que no todos puedan exponer, porque si cada grupo expone, olvídense, no terminamos, ¿ya? Bien, esta última capacidad, el estudiante tiene que mirar qué cosa es lo que ha hecho y si lo ha hecho dentro de unos parámetros aceptables que nosotros los profesores llamamos estándares. ¿Ya? En este caso, ¿qué reflexión debería tener el estudiante o debería realizar? ¿Qué reflexión le puede ayudar en con respecto a su trabajo? Bueno, así como las conclusiones, acá también tendría que fijar que esta reflexión tendría que redactarlo. Alguno dirá, profesor, pero esto es una metacognición. Sí, pero es indispensable, ¿ya? Se puede considerar metacognición, una heteroevaluación que se puede realizar entre los estudiantes, también, si es que trabajaron en grupo. Pero él tiene que redactarlo, ¿ya? No basta con que lo piense y rellene un formato. No, debe tener una estructura hasta que la internalice. Y de ahí ya puede haber algunas variaciones. Bueno, ¿qué debería contener esta estructura? Los logros de su indagación. ¿Qué has aprendido? Las dificultades. ¿Qué te ha detenido? Las recomendaciones. ¿Qué cosa variarías? Por ejemplo, el caso que les contaba de mi sobrino Matías, él cometió un error al sembrar los les culinaris, que en todas las macetas tapó el huequito de abajo de la maceta. En su primera experimentación se pudrieron la mayoría de las semillas. ¿Por qué? Porque como no había por dónde saliese el agua, salió un hongo espantoso que terminó alimentándose de las semillas. Entonces, bueno, él tiene que hacer una reflexión. ¿Qué recomendaciones haría? Tiene que formular nuevas preguntas que de repente le han venido. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida la exposición solar puede afectar o no al crecimiento? Ciertamente todas las plantitas han estado con la misma intensidad solar, pero ¿era adecuada esa intensidad de radiación o había que cambiar? Bien, entonces esa podría ser una nueva pregunta. Y finalmente, ¿cómo va a comunicar? Sea a través de PowerPoint, sea utilizando un papelógrafo donde muestre el gráfico, sea utilizando una computadora donde muestre también los gráficos, o un modelo tridimensional, etcétera, o un informe. En la medida de lo posible, los informes no deberían ser onerosos, ni tener muchas páginas, ¿ya? Porque lo importante es todo el proceso. Como vemos, estas redacciones no son grandes, no son enormes, ¿ya? Tienen solo lo necesario, nada más. Bien, veamos entonces un ejemplo aquí. Acá está, el ejemplo. Tiene el mismo esquema. Logros, 5, como los dedos. Logros, dificultades.
Recomendaciones, nuevas preguntas y medio de comunicación. Muy bien. En mi proceso de indagación, dice el ejemplo, mis logros fueron los siguientes. Y aquí está con el mismo color. Comprobar mi hipótesis, experimentar, confirmar mi información con diferentes fuentes confiables. Ya, esto lo ha hecho un estudiante, por si acaso. Pero si yo tuviese que corregirlo, ya diría, bueno, ¿qué más has logrado? Ciertamente has hecho toda una práctica del método científico, pero ¿qué has encontrado? Muy bien. Recordemos que el estudiante no es un adulto. ¿Ya? Él no va a hacer grandes elaboraciones, pero tiene que coincidir con el concepto que se tiene del logro. Si el estudiante conoce que ya, bueno, ya he logrado algo, tiene que verbalizar, iba a decir, si no verbalizarlo, tiene que redactar. Dificultades. No hay que permitir que el estudiante coloque "me faltó tiempo" como dificultad. Tiempo es un lapso de, voy a llamarlo pues, un lapso de vida que se invierte y que uno tiene que dosificar. Muy bien. Puede haber faltado una previsión en la dosificación o en el planeamiento, ¿ya? Pero evitar colocar "me faltó tiempo". Eso no debemos permitirlo. Ni siquiera nosotros, cuando tenemos una labor, un tiempo, no, tenemos que dosificarlo. Y como todo ser humano, al inicio eso no funciona. Cada uno tiene una velocidad distinta, pero en la práctica comienza la dosificación a perfeccionarse, ¿ya? Entonces, como recomendación, evitar en dificultad que el estudiante coloque tiempo. Recomendaciones. Bueno, aquí creo que lo colocó. Sí. Recomendaciones. Ya podemos mejorar para una futura integración en cuanto a procedimientos, utilizar mayor cantidad de plantas, por supuesto. Ya tengo el caso, este es el caso de acá, de una profesora que en un pueblo joven de Lima le puso C a una niñita porque en su experimentación la gallina se comió las semillas. ¿Ya? Yo me quedé pensando si realmente merecía una C. Lo que parece allí es que lo que creo que debió ocurrir, lo que creo que debió ocurrir es que ella debió controlar cada 2 o 3 días cómo te está yendo, qué pasó, etcétera. Porque después de 2 semanas y que no he podido hacer nada porque la gallina se comió mi semilla, ¿y qué hiciste? ¿No? Ya, pero la profesora no puede preguntar 2 semanas después, pues tiene que ir diciendo uno por uno. Sí, cuesta, yo sé, pero hay que hacerlo al inicio. Después ya, y hay algunos que requieren más acompañamiento que otros. Veamos la siguiente, dice, nuevas preguntas. Una pregunta que nos surge para indagar es cómo influye la luz solar en el crecimiento de la planta. Y finalmente voy a comunicar mi indagación a través de un audio de WhatsApp. Ya, bueno, pues si quieres hasta hacer una feria de TikToks de ciencia, ¿ya? Pero incluso si vas a hacer eso, hay que perfeccionar lo que viene a ser el medio de comunicación. No lo puedes presentar de cualquier manera. Bien. Bueno, esto es en cuanto a la reflexión sobre el proceso de indagación. Tiene que, sea que sea redacción o verbalización, ambos deben tener una estructura y el estudiante debe ser consciente de qué estructura se le está pidiendo. No lo va a lograr a la primera, tiene que hacer 2, 3, 4 veces, después puede conseguir. Profesora Sandra. Sí, maestro Carlos, perdón, en relación a lo que usted está ahorita dándonos a conocer, ¿es necesario que el estudiante redacte esta reflexión o nosotros le podemos brindar preguntas? Por ejemplo, ¿qué logro has tenido en tu indagación, no? ¿O qué dificultades se ha presentado en el proceso de tu investigación? ¿O necesariamente tiene que redactar el estudiante? Gracias, profesor. Ya, usted está proponiendo una metodología alterna que me parece muy válida, ¿ya? Puedes hacerlo con preguntas y él contesta, lógicamente al contestar él está redactando. Cuando él redacta, si tú quitas las preguntas y dejas solo la redacción, tienes un texto. Muy bien, allí está esto mismo de aquí.
Ya, es lo mismo. Bien, pero lógicamente tú has utilizado una metodología a través de preguntas que me parece válido y conveniente. Por favor, está muy bien, interrúmpame si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Pero antes de pasar a esta actividad que viene, si alguna pregunta sobre esto, alguno dirá, bueno, hemos visto la conclusión. ¿Y en qué va a consistir la siguiente actividad? Hoy día sí hemos tenido tiempo para actividades, ¿ya? ¿En qué va a consistir la actividad? Permítanme mostrarles un momento, por favor. A ver, taller, acá. Actividad. Enlaces. Día 3, actividad 5. Muy bien. En la actividad 5, tenemos, aparece es una página Word compartida. Ya es una página Word compartida. Donde en la primera página aparece la indicación. ¿Qué cosa? Por favor, la primera página no la toquen, porque esa es la indicación. ¿Qué aparece aquí? Dice pautas. ¿Qué tienes que ver? Aquí va a aparecer por cada grupo, por ejemplo, grupo 1, y sale el caso de un estudiante. Una investigación simple. Grupo 2, una investigación parecida simple. Grupo 3 y así hasta el grupo 18. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver con su grupo este caso que ha presentado el estudiante y evaluarlo de acuerdo a estos 6 criterios. ¿Pregunta de indagación está bien planteada? Ya. Hipótesis. ¿Es coherente a la pregunta de indagación? Diseño experimental. ¿Permite validar o refutar hipótesis? ¿Los datos han sido sistematizados adecuadamente? ¿Los datos obtenidos se han interpretado adecuadamente? La conclusión es coherente con resultados e hipótesis y nos damos cuenta que son todas las capacidades que hemos estado desarrollando. ¿Ya? Todas las capacidades. ¿Cómo se va a evaluar? Les enseño la técnica de aquí. Supongamos en el grupo 1. Voy a utilizar. Ya. Dice, pregunta de indagación. ¿Cómo influye la identidad de una sustancia en el método de separación a usar? Ya. Y yo quiero decirle, bueno, acá la pregunta de indagación no coincide con la hipótesis. Entonces, hago clic aquí, le pongo en el más, ilumino, ¿no? Doble clic, así se ilumina la palabra. Coloco en el más y escribo ahí, ¿no? La pregunta de indagación deberá redactar las variables de igual manera o en igual forma que aparecen en la hipótesis. Muy bien. Listo, y le pongo comentar y eso va a salir ahí, publicado, ¿ya? Pero bueno, voy a borrar esto. Listo. Entonces, esa sería la forma. Voy a repetir. ¿De qué modo se hace la corrección? Por ejemplo, acá. El registro de datos está mal hecho. Entonces yo ilumino esto. Registro de datos, me aparece este más. Yo me hice agregar comentario. Entonces yo agrego aquí comentario. Faltan registros de datos. ¿Ya? Todo siempre de acuerdo a la página 1, porque ahí me da las indicaciones. Listo. Eso es lo que se tiene, ese reto. Vamos a tener media hora para esto y los voy a dividir en grupos. Primero, dejo de compartir, envío el enlace, aquí, enlace de actividad 5. Ahí está, ábranlo por favor, es importante que se abra y en este momento vamos a ir a los grupos. Los que no tienen grupo, los voy a enviar a cualquier grupo, si no, no van a poder participar y sería una pena que se pierdan esa última actividad. ¿Listo? Media hora, por favor, no demoren mucho, son 6
Si tenemos media hora, o sea que 5 minutos cada criterio, ¿ya? No deben pasarse más, porque después voy a preguntar igual a 3, 4 grupos, daremos las palabras finales del taller y el agradecimiento a todos. Pero ahora nos llenamos de coraje para poder terminar esta actividad. Entonces iniciamos los trabajos grupales, ¿ya? Voy a comenzar a asignarlos a los que están aquí en la sala. Denme unos segundos, por favor, ¿ya? Para poderlos asignar. Si no tiene renombrar, entonces igual los voy a asignar a algún otro grupo al cual le pediré encarecidamente que participe. ¿De acuerdo? Grupo 6, qué bien, ¿no? Ahora me han quedado solamente 3, 6, 9, 10. Ya. 10, son fáciles. Annalise, ¿qué grupo estás? Dorcas, ¿qué grupo estás? Flor, Jaime Isidro Torres. Ya, los mando a grupos, ¿ya? 14. Annalise. Profesora Annalise, ¿en qué grupo está? Creo que me dijo 2. Ya, denle clic en aceptar. Muy bien. En aceptar, denle clic en aceptar, ¿ya? Participe en su grupo, eso es muy importante. Yo voy a ir a visitar los grupos a ver cómo están desarrollando estas actividades. Dele clic en aceptar e ingrese al grupo. Vamos a continuar. Nos quedan unos 6 o 7 minutos, que es justo lo que necesitamos, ¿ya? Lo primero, antes que me olvide lo que había prometido, ¿ya? El enlace con los materiales del... que lo voy a colocar en el chat aquí. Este es el enlace, ¿ya? Enlace con los materiales. Y voy a mostrarles qué cosa es lo que contiene. Me falta todavía agregar las actividades, ¿ya? Porque tengo que sacar las actividades que ustedes han realizado y colocarlos en ese drive en esa carpeta que estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? De modo que lo tengan todo. Muy bien, enlace con los materiales. Ahí está. Cumplido. Bueno, ¿qué aparece en ese enlace? Compartiendo pantalla para mostrar. ¿Ya? Tenemos acá, compartir. Bien, aquí está enlace materiales, día 1, día 2, día 3, y por cada día, vamos a escoger el día 1, ¿ya? He colocado, además de los PowerPoints que se ha utilizado, copia del taller, la actividad, ¿no? Copia del taller y actividad. Y el PowerPoint que yo he utilizado, algunas fichas que pueden serles de utilidad, como para que puedan modificarlas. Lógicamente hay que descargarlas y la modifica para su uso. Bueno, veamos entonces ahora cómo se ha desarrollado esto, la actividad 3.5. Voy a pedir solamente 2 impresiones acá del grupo 1. Muy bien, han hecho un éxito. No sé, primero voy a solicitar 2 voluntarios, 2 grupos voluntarios. Un grupo voluntario que quiera conversar con nosotros y decirnos qué es lo que le ha llamado más la atención, ¿ya? de este trabajo. Cualquier grupo que desee participar. ¿Sí? Muy bien, grupo 1. Creo que está grupo 2. Creo que le ha faltado al grupo 2. Grupo 3, hay una observación, correcto. Grupo 10, 4. Maestro. Grupo 10, a ver, cuéntenos. Vamos a ir al grupo 10. Por acá. Grupo 10. Acá está.
Cuéntenos, grupo 10, ¿qué impresión les ha dado la calificación de este trabajo? Bien, maestro, lo que hemos tenido es de que hemos tenido una buena impresión, pero hay algunas cosas que hemos considerado necesarias en esta pregunta de indagación. Correcto, cuéntenos. Hemos considerado primeramente en las hipótesis. Los componentes de una mezcla se separan por métodos físicos. Hemos considerado que debería de ser la identidad de los componentes de una mezcla se separan por métodos físicos sin generar cambios en sus propiedades químicas. Luego en el registro de datos, también falta registros de datos en la tabla de la muestra de sal con respecto a arenita 0.41 gramos. Cierto. Además, dentro de las conclusiones, hemos considerado de que falta detallar en la primera conclusión, donde nos menciona de que se concluye que se pudo separar adecuadamente los componentes de la mezcla de la arena de construcción. Ahí pudimos ver de que falta detallar el método físico utilizado en la experimentación, falta especificar sin alterar sus propiedades químicas. En el segundo, se pudo redactar un informe científico. Consideramos de que no se debe mencionar la proposición en una conclusión. Y el tercero, la conclusión de que se comprobó lo que hemos estudiado en clase, sí lo hemos considerado correcto porque ya que primero hemos detallado en clase una teoría, luego hemos ido a comprobar al laboratorio eso. Gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Grupo 10, un excelente trabajo. Bueno, nos quedan 2 minutos, entonces yo tengo que darme prisa con algunas cosas. Estoy compartiendo pantalla, así que aquí yo tengo la evaluación del taller, ya que voy a copiar el vínculo y colocarlo en el chat. La evaluación del taller es importante porque, vamos a colocar acá, evaluación, es para marcar, ¿ya? Evaluación del taller. Algunos llena sus datos y simplemente marca, ahí está, el enlace, marca qué es lo que le llamó la atención. No hay Padlet hoy día, ¿ya? Porque está este link de evaluación del taller, ¿ya? Estaré muy agradecido que puedan ingresar y completar. Bueno, creo que está todo. Bueno, soy el profesor Carlos Arturo Cornelio Díez, especialista en ciencia y tecnología. Hemos desarrollado este taller durante 3 días sobre la competencia indaga y sus respectivas capacidades. Afectuosos saludos a todos.